Cuando uno se mete en este mundo de la ortodoncia y creo que de la odontología en general, es súper importante. Entonces el libro es más simple, es más descriptivo, tiene mucho más ventajas que desventajas en ese aspecto, pero también tiene trampas. ¿Cómo haríamos para escoger las mejores investigaciones que soporten nuestra práctica basado en esa pirámide? Bienvenidos sean todos a un nuevo y maravilloso capítulo de Orto Show. Una vez más estamos aquí reunidos con ustedes para dar nuestro mejor rendimiento y lo mejor que podamos para darte la información necesaria en cuanto a ortodoncia, en cuanto a odontología y en cuanto a lo que viste en la miniatura de este video, que es la evidencia científica. Nada más y nada menos que un tema que parece, ¿cómo decirlo? Parece obvio, pero no es tan obvio. ¿Cómo estás, mi querido amigo Cheo Pelayo, el día de hoy? ¿Cómo está Bauru? ¿Cómo están sus alrededores? Excelente, mi querido Daniel, súper feliz. Como hacíamos una previa aquí, justo antes de comenzar, estábamos introduciendo al doctor Silvio Bellini, que es un colega de años aquí en Brasil. Tuve la oportunidad, o digamos la gracia de conocer a esta persona, que es una persona increíble, ¿no? Una persona muy, o sea, cuando tú piensas en inteligencia, en dedicación y foco, siempre te puedes recordar de este colega que hoy nos acompaña, el doctor Silvio Bellini. Sea súper bienvenido, mi querido Silvio, y tengan todo el placer de conocer a este colega mío que efectivamente, así como lo estoy introduciendo, hizo maestría y doctorado con nosotros y compartió N cantidad de experiencias, tanto académicas como no académicas. Y eso nos hizo crecer a un punto en el que hoy el doctor Silvio Bellini, después de muchos esfuerzos y muchas presentaciones, de pruebas y pruebas y pruebas, y prepararse y prepararse y prepararse y sufrir y llorar y patalear, entra como profesor titular en la Universidad de San Pablo, núcleo de Bauru, justo donde nosotros hicimos maestría y doctorado, y hoy es parte del grupo de profesores de la Universidad de San Pablo, específicamente la Facultad de Bauru, donde tuve el placer de conocerle. Silvio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, Cheo, un gusto gigante estar aquí con todos. Inicialmente, perdón por el portuñol, seguro que voy a hablar un portuñol, no es tan español así, pero un gusto estar acá con grandes amigos, conocer de Daniel y conocer a todos, y yo creo que será excelente nuestra conversación hoy. Bienvenido, Silvio. Tranquilo que aquí estamos bilingües. Si eres ortodoncista, alumno de ortodoncia, definitivamente tienes que buscar alicates de buena calidad que sirvan y que sean súper eficientes. Y cuando hablamos de alicates ortodónticos, definitivamente un nombre se destaca y es Alicate Sati. Pero ¿por qué Sati? No solo porque es nuestro primer sponsor y forma parte de nuestra familia de Orto Show, sino también que es una empresa que lleva más de 30 años desarrollando y perfeccionando alicates de la mano de los ortodoncistas. Lo más interesante es que Sati no solo fabrica alicates, sino escucha a profesionales que quieren cada vez mejorar sus herramientas, de repente adaptándose a técnicas actuales o evoluciones que están aconteciendo en la ortodoncia todo el tiempo. ¿Cuál es el resultado? Un producto preciso, eficiente, a buenos costos y pensado para la clínica real, no para los libros. Aquí en Orto Show queremos premiarte con este 10% de descuento en la compra de alicates en el territorio brasileño. Escanea el código QR que aparece en la pantalla, va directamente al WhatsApp de Sati y escribe la palabra Orto Show para reclamar este fabuloso descuento. Creo que el portugués, y lo hablamos en capítulos anteriores, cuando uno se mete en este mundo de la ortodoncia y creo que de la odontología en general, es súper importante entender, ni siquiera hablar, entender muy bien el inglés, porque la mayoría de los artículos científicos vienen en inglés, es como que lo más caliente viene de ahí. Y bueno, de todos los países que estamos alrededor de Brasil, que es como que la madre paridora de evidencia de aquí cerca de nuestro barrio continental, es demasiado importante que sepas leer portugués y si asistes a congresos o a cursos, que entiendas portugués. Así que no te preocupes, aquí ya, de hecho eres nuestro segundo invitado. El primer invitado fue el capítulo que hicimos acerca de las demandas y eso sí fue portugués. Ahí no hubo esfuerzo por español, pero la información estuvo súper chévere, así que no te preocupes.
Dale, Entonces, dale. hoy vamos a tocar un tema que a veces incomoda, otras veces aburre, pero cuando lo entiendes te da un, un cambio en cómo ves la práctica clínica, que es justamente la evidencia científica en la ortodoncia. Suena algo como que, ay, no, no, pero de verdad, o sea, quédate porque vamos a estar hablando exactamente cómo que influencia esta evidencia científica o qué es lo que nos trae poder hablar con la evidencia en nuestra práctica clínica. Y por supuesto, como les dije anteriormente, Silvio hizo parte de maestría y doctorado y tuvimos el placer de construir revisiones sistemáticas juntos, tuvimos el placer, solo que él andaba en otra velocidad, él estaba como con 7 cohetes y nosotros estábamos con un cohetico así. Con un El traqui traqui. tipo iba en otra velocidad y producía una cantidad de artículos y se dedicó 100% a eso y yo te hablé varias veces de él en otros capítulos justamente. Ujú. Y hoy lo tenemos aquí, por eso estoy súper emocionado, porque realmente va a ser increíble lo que nos puede traer y cómo esta evidencia científica efectivamente hace que cambiemos las decisiones del pasado, del presente y probablemente nos cambiará las decisiones del futuro. Silvio, tú en ese sentido que empezaste a cuestionarte, yo me acuerdo que al inicio yo incluso compartimos una clase de digitalización y tu investigación en la maestría fue digitalización. Y yo decía, puta, Silvio reventó esto justo por la raíz, porque tú querías o tenías dudas de digitalizador. ¿Por qué empiezas a inmiscuirte dentro de este mundo? ¿Cómo te empezaste a preguntar acerca de cómo esto influía en tu ortodoncia? Y por supuesto, cabe destacar, el doctor Silvio además es hijo de 2 dentistas, ¿no? La mamá ortodoncista y el papá periodoncista, o sea que él nace en una cuna llena ya De de dientes. odontología, ¿no? Exacto. ¿Te Uh-huh. imaginas la cuna así con dientes por el borde? La cuna de Silvio así. Qué bueno, aquí hay dientes en esta casa a toda hora. Uh-huh. Mis abuelos también eran odontólogos, También. mis papás sí, ¡Eh! son la cuarta generación, entonces muchos odontólogos. Qué presión para tus hijos, ¿no? Y ¿Será que que quiero ser tenemos? ingeniero. Y que no, no, mira. No, yo soy tranquilo y pueden hacer lo que quieren, pero será mucho, muy chévere Claro. ser odontólogos, claro. Pero, Cheo, volviendo a su pregunta, cómo por ejemplo la evidencia impacta en la clínica, en mi vida, en la vida de mis papás, por ejemplo, y en nuestra vida en general. Eh, yo puedo dar un ejemplo que puede ser simple para todos. Por ejemplo, siempre vamos a tener un caso en nuestra clínica que tenemos dudas. Claro, no sabemos muy bien lo que hacer. Dos caminos, por ejemplo. Entonces, generalmente lo que hacemos, vamos a preguntar para amigos que también son ortodoncistas, por ejemplo, tienen más experiencia, son profesores, no sé. Pero vamos a preguntar, por ejemplo, y yo tengo acá 2 amigos, Daniel y Cheo, entonces voy a preguntar este caso para esos 2 profesionales que yo tengo confianza, yo sé que son buenos ortodoncistas, tienen experiencia. Y lo problema es que en algunas veces Daniel va a dar una opción y Cheo va a dar otra opción. Entonces, lo punto es, ¿en quién voy a acreditar? Porque la verdad existe la posibilidad de, la verdad, no Daniel está correcto y Cheo está errado. Los dos están correctos, pero una opción es más eficiente, por ejemplo, que otra para un Claro. respectivo tratamiento. Entonces, lo punto es, ¿en quién debo acreditar y qué debo hacer? Entonces, en este punto que adentra la evidencia. Entonces, buscar la respuesta en la literatura para saber si la opción de Daniel o de Cheo es más eficiente para este tratamiento de mi paciente. Entonces, la evidencia es como no sé la palabra en español, pero un juiz y un guía que puede dar sugerencias tal vez más eficientes, mejores, más efectivas para un respectivo paciente. Eso que impacta bien en la práctica clínica. O sea, la evidencia es el tercer amigo que sí sabe, no que especula como los otros dos que te dicen, haz esto que a mí me fue bien. No, pero esto es más barato. Pero no te estés complicando. Entonces la evidencia quizás es como que esta luz al final del túnel que no está sesgado por la amistad, por así decirlo. Porque
La evidencia es la Perfecto, evidencia, perfecto. ahí no hay para dónde agarrar. Y tengo una gran pregunta, Silvio, como para empezar este capítulo. ¿Por Vale. qué, por qué, por qué la investigación? O sea, ¿qué te hizo a ti pensar? Porque creo que en Ortoshow hemos hablado que al menos Cheo y yo tenemos dos avatares bien distintos. Cheo es una persona como tú con maestría y doctorado, quizás más dedicado a la docencia y a la investigación. Yo soy un ortodoncista mucho más clínico que eso. Entonces, suenan como dos caminos que no sé si sean divergentes, pero dos caminos distintos. ¿Tú en la actualidad tienes práctica clínica, o sea, tienes tus pacientes o estás enteramente dedicado a la investigación? ¿Y en qué punto dijiste esto como que me llama más la atención que tener una consulta llena de pacientes, por ejemplo? Perfecto, y su pregunta es súper, súper importante. En realidad, actualmente yo solo trabajo en la universidad. Ok, Algunas dedicación exclusiva. universidades, sí, sí, algunas universidades en Brasil sugieren que tenga la dedicación exclusiva y la Ok, Universidad de São Paulo es una de ellas, pero tiene la opción de un partial time, ok, entonces puede trabajar parte de su tiempo en su práctica clínica, pero una opción que la universidad me da y que estoy haciendo es tener mi clínica con los alumnos de posgrado. ok, Entonces yo también tengo mis pacientes y yo participo con la orientación de estos alumnos atendiendo a estos otros pacientes ok. Eso está para muy no bien. perder la práctica. Entonces, Claro, eh, porque van de la mano, o sea, tienes que también estar como en el campo trabajando. sí, me gusta mucho la práctica clínica porque la mejor cosa es dar una clase con sus casos, por ejemplo, porque sabe Claro, todas las partes, todos los problemas del caso, sabe los mínimos detalles y conocer los mínimos detalles de un caso, de una clase es que es lo que pasa, una credibilidad para el público, para los claro, alumnos, que muestra que usted es un profesional, un docente, un profesor que está capacitado, no solo tiene la teoría. claro. ¿Y hubo algo o un momento así que, o no sé si lo tenías claro antes de empezar a estudiar odontología, que dijiste, lo mío es la investigación? O quizás la influencia de tus padres, o hubo algo que hizo como que yo me voy por aquí. O sea, porque, a ver, trato de ponerme los zapatos del día a día de alguien que investiga, porque es básicamente, yo lo veo así, no sé, en mi ignorancia, corrígeme porque aquí estoy No, especulando, como dicen los abogados, estoy aquí lanzando flechas. Es como claro. que yo quiero saber acerca de este tema y sobre este tópico en especial, voy a desarrollarlo, investigo, planifico cómo sería la metodología de hacer esto, tararí, tarará, tarará, lo desarrollo, lo publico, etcétera. A diferencia a este otro doctor, por ejemplo, que va a su clínica todos los días a atender a un paciente y que la investigación vendría siendo como el tercer amigo del que hablabas al inicio. Tengo una duda, o sea, consumo la evidencia, no la hago. O sea, solamente me limito a, o sea, ¿en qué momento tú dijiste, esto es lo que me gusta a mí, yo me quiero ir por aquí? Esta es otra pregunta súper interesante porque en realidad las mejores preguntas de investigación, la origen es la clínica. Entonces, Claro, en realidad no es mucho el investigador que tiene la idea. ok, Es una persona que está lá en la clínica, está atendiendo 12, 15, 20 pacientes por día, tiene una duda y esta duda es recurrente, siempre está aconteciendo ok, y va a preguntar y hablando con amigos que esta duda siempre acontece, pero no tiene, por ejemplo, tiempo claro, o no la capacidad de desarrollar, pero el soporte y la facilidad que una universidad va a permitir eso. Por ejemplo, yo tengo la facilidad de llamar muchos pacientes para tratamiento ok, y hacerlo tratamiento porque no va a costar nada para los pacientes. Entonces yo claro, puedo muchas veces hacer muchas alternativas de tratamientos que no podría hacer en la práctica clínica. en el Claro, privado, con claro, ética y todo, pero las mejores ideas, Daniel, la origen es la clínica. Entonces es de un clínico. Por ejemplo, mi mamá, 36 años como ortodoncista, está haciendo
un procedimiento y muchas veces percibe que ese procedimiento es un problema, que no está ocurriendo bien y tiene dudas del por qué. Claro. Y así este problema, esta idea, de donde surge la investigación. La idea de una investigación. Sí. Y O sea, generalmente es así. claro, Cuando hablamos de evidencia, Silvio, obviamente tenemos varios niveles, ¿no? Y esto está definido por una pirámide y yo converso mucho con mis estudiantes acerca de cómo esto se construye, ¿no? Porque efectivamente esta pirámide de evidencia hace que podamos escoger una investigación con mayor credibilidad para basarnos en nuestra práctica clínica, ya que estamos hablando de esto. ¿Cómo haríamos para escoger las mejores investigaciones que soporten nuestra práctica basado en esa pirámide? Si puedes describirla así, y por qué no tendríamos que fijar en esto y es tan importante hacerlo de esa forma. Súper importante también. Perfecta la pregunta, Cheo. Por ejemplo, la construcción de una investigación de la evidencia para una respuesta de una pregunta. Inicialmente se empieza en la clínica, como estábamos hablando con Daniel. Entonces, imaginen que yo tengo un dispositivo ortodóntico y yo creo que es un buen dispositivo para, por ejemplo, la corrección de la clase 2. Entonces, inicialmente no puedo empezar una investigación grande con 50, 100 pacientes utilizando mi dispositivo. Inicialmente yo tengo que probar que es bueno. Entonces voy a empezar la investigación solo con un relato de un caso. Entonces estoy en mi clínica o en la universidad y voy a empezar el tratamiento de la clase 2 con este dispositivo. Entonces voy a evaluar el tratamiento, los efectos radiográficos, los efectos en modelos y concluir que este dispositivo es bueno para la clase 2. Entonces ahí tenemos la base de la pirámide de evidencia, que es un relato de caso, que es bueno, claro, pero un relato de caso es solo un relato de caso. Puede ser bueno para Silvio, pero no para Daniel. Puede ser bueno para José, pero no puede ser para nuestros alumnos. claro. Entonces, para mejorar la calidad de la evidencia que debo hacer, empezar este tratamiento con este dispositivo en más pacientes. Después voy a empezar el tratamiento con más 3 o 4 casos. Y así, no sé, 9 casos. Y ahí vamos a tener una serie de casos. Más casos tratados. Y seguro que algunos de esos casos serán insucesos. No serán Claro. 100%, porque nada es 100%. Pero eso muestra para nosotros cómo es más confiable una serie de casos que un relato de casos. Es más la realidad clínica, ¿no? Entonces ahí estamos caminando más arriba de la pirámide de evidencia. Entonces, después de una serie de casos, ahí sí, ya conocemos nuestro dispositivo, ya sabemos sus efectos colaterales, sus desventajas, sus ventajas, y así podemos empezar una investigación un poco mayor, ¿sí? Entonces ya vamos a tener 20, 30 pacientes tratados con nuestro dispositivo, vamos a hacer una investigación retrospectiva, que es evaluar esos 30 pacientes, cuáles son los efectos radiográficos, los efectos en modelos que pueden ser modelos digitales, hacer una sobreposición de antes y después. Y así, después de este estudio, de esta investigación retrospectiva, podemos caminar un poco arriba en la pirámide de evidencia y hacer una investigación clínica así prospectiva, que es la más alta evidencia para estudios, para investigaciones clínicas. Okay. Entonces, series de casos, relatos de caso, que son la base, la serie de casos, estudios retrospectivos y así estudios prospectivos, que cuando vamos a hacer la intervención. Entonces, en estudios prospectivos, vamos a seleccionar los pacientes, vamos a empezar el tratamiento juntos, todos juntos, y después finalizar los casos. Esa es la evidencia más alta que tenemos. Y para finalizar la parte más arriba, más el topo de la pirámide, que serían las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son estudios secundarios, ¿no? Estos estudios
seleccionan estudios primarios, que son los prospectivos, y hacen una síntesis de la evidencia. Entonces, las revisiones sistemáticas son como las respuestas para nuestras preguntas, porque van a seleccionar los estudios más importantes, que son los prospectivos, y directamente a responder la pregunta. ¿Nuestro dispositivo es bueno para clase 2 de verdad? Y la respuesta va a venir de estos estudios prospectivos que ya son hechos a un tiempo. Entonces, miren que es una evolución de mucho tiempo, no es una cosa, voy a confiar en la evidencia. ¿Por qué la evidencia es confiable? Porque son muchos años de investigaciones, iniciando con un caso solo, con más casos, estudios retrospectivos, prospectivos, para así llegar en las revisiones sistemáticas. Entonces, para decir que ese dispositivo es bueno para clase 2, no solo opinión de Silvio, no solo un caso, no solo 10 casos, pero muchos estudios y una o dos revisiones sistemáticas. Ese sería el camino. Perdón por la respuesta muy grande, No, está perfecta. pero Entonces un yo creo estudio que sistemático es un estudio de estudios, o sea, es un estudio de estudiecitos, o sea, que tampoco son tan chiquiticos, pues, pero son como que recopilar todos los estudios, sacar lo mejor de ahí y nos da una respuesta bien sólida y definitiva de lo que se está preguntando. perfecto, Daniel, Y porque el hay que problema es, destacar, fala, no, pode perdón, falar. Cho, perdón, porque el problema es todo estudio es confiable. Entonces, ¿por qué Ajá. debemos hacer un estudio de estudios? Porque muchas veces el estudio no tuve un delineamiento Ujú. bueno. Y, ajá, ven acá. Acabas de abrir una puerta, así que... Ok. Si un estudio Dímelo. no tiene un buen delineamiento, ese estudio puede igual ser publicado en una revista importante o creíble. Bueno, El vamos a amanecer problema, muertos aquí, alguno de los tres. Claro, porque, a ver, yo vuelvo aquí en mi círculo de ignorancia. Yo digo, bueno, ¿qué hace una revista, un journal, que lo hace potente? ¿Qué hace que yo diga, este es el top 3 de journal de medicina interna? No vamos a hablar de lo nuestro. Estos son los mejores 3 journals de medicina interna. Que sus estudios son robustos, de cierto modo, y que yo pensaría que para que ese estudio sea publicado ahí tuvo alguna especie de revisión estricta para que el delineamiento del que habla Silvio esté bien hecho. Pero ahí está, o sea, y asumo que no sé si el reto en una persona que se plantea hacer un estudio sistemático es sacar como que lo bueno y lo malo, o sea, evaluar todos estos estudios y ver qué se hizo bien y qué se hizo mal para ver cuál se toma en cuenta y cuál no. esta es una respuesta difícil y Pero sí existe lo que te los, estoy diciendo. Sí hay estudios que tú dices, ¿qué hace esto aquí? sí, claro, y voy a decir una frase que es verdad. Ni siempre la mejor investigación es publicada. Ni Ok, siempre la peor investigación, se eh, publica. sí. Claro. Entonces, es difícil, yo creo que Cheo también pasó por algunos problemas durante el posgrado y hasta hoy, pero muchas veces hacíamos un ensayo clínico prospectivo, como estábamos hablando, súper bien delineado, con la mejor cualidad que imaginamos, siguiendo todos los guidelines, Ujú. pero no conseguimos la publicación. Pero Qué loco. tenemos muchas veces colegas que hacen investigaciones que conocemos muchas limitaciones, muchos problemas, que muchas veces no son datos reales Oh y my algunas God. veces son publicadas en journals de súper alto impacto. Entonces, ¿Y, y, y, ¿entiende? y cuáles creen? Esto es una pregunta para los dos, porque sé que los dos están metidos en eso. ¿Qué lineamientos o qué hace que un journal decida que un estudio va o no va?
si es un tema que está en boga, si es un tema que es popular, si es un tema que va a llamar la atención, o, 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 o por qué ellos dicen que sí a unos y no a los otros, teniendo en cuenta que ya sabemos que quizás ¿cómo decir? Lo estricto con los lineamientos no es el factor. ¿Qué ¿Quieres hacen? responder, Cheo? No sé. No, no, por favor, No, Silvio, por tranquilo. favor, adelante. No, no, porque también conoces todo. La verdad, claro, el tópico de la investigación es un punto importante para definición de una publicación, sí o no, pero imaginen que está haciendo una investigación, escribe el artículo para enviar para el journal. La primera parte, la primera triaje, es triaje, Cheo, que se dice. La primera evaluación ahí. Ok. Ah, sí. El La primer primera filtro, por así decirlo. Eso. filtro, perfecto. El primero filtro es del editor jefe. Entonces el editor jefe va a mirar su artículo y observar el tópico, cómo fue escrito, la cualidad de la escrita, todo. Después, se gusta, va a enviar para el peer review, que son para dos, tres, cuatro revisores, que son otros investigadores, y estos investigadores van a hacer la revisión importante, mirar los detalles y escribir todo eso para el editor. Entonces, la decisión final es del editor después de revisar todos estos cuatro investigadores, tres, depende del journal, Ok. que estudiaron de verdad su artículo. Entonces, lo importante es que los journals más confiables generalmente tienen un peer review más estricto, más All right. difíciles. Ok. Entonces, por ejemplo, tienen journals que a cada 10 artículos solo aceptan uno, una Oh, tasa de 10% de aceptación, claro. Es bien 7%. poquito. Entonces tienen journals que generalmente son journals que tienen que pagar para la aceptación del artículo, que ni tiene un peer review. Solo pagas y ahí está. Sí, entonces es de la persona que está leyendo el journal que tiene que tomar Mm, cuidado. Tiene que claro. conocer que es un journal que tiene un peer review más estricto, más importante. Entonces, generalmente, y miren la palabra generalmente son journals más confiables. Ok. Fíjate tú, y creo que el que me escucha, todos los que nos escuchan quizás estarán impactados porque esto del peer review y de estos editores y toda esta vaina me estoy enterando yo hoy. O sea, alguien que revisa un artículo dice, mira esto que vi, está interesante, lo voy a empezar a aplicar. Ajá, ¿de dónde salió? ¿De qué revista? O sea, ahí está la salsa de saber de lo que estás leyendo, porque está la frase cliché, eso está en los artículos. Ajá, pero ¿qué artículos? Hay demasiados y ya, según lo que nos está contando nuestro invitado, hay mucho humo aquí dentro de esto. O sea, hay gente y hay un tema que quiero pegar con esto, ya aprovechando que esta conversación se está yendo a The Dark Side of the A las Scientist profundidades Evidence. nunca antes Exacto. vistas. Y Ay, usted, qué bola que nosotros planificamos otra vaina, pero me parece genial que esta conversación se está yendo hacia allá porque es importante saberlo. Dentro de la inocencia del que no sabe y el que busca información para aplicarla o para conocer o para tener sus lineamientos en su práctica clínica, es muy importante saber que esto existe. Yo siempre he tenido una duda con respecto a la evidencia porque siento que pasa en otros rubros, por ejemplo, en el mundo de la nutrición. Yo siento que eh, muchas veces los artículos están hechos bajo influencia de la empresa privada o bajo el patrocinio de la empresa privada y de la gente que tiene plata para que esos resultados quizás lo apoyen. Hemos visto cómo ha evolucionado, por ejemplo, cómo se ve el azúcar en la alimentación. Antes el azúcar era como que formaba parte del plato. Ahora viene como que una onda de que es lo peor, de que es inflamatorio, de que es todo eso, y viene apoyado de artículos.
igual creo que pasó en algún punto que salieron artículos acerca del cigarrillo, de que era como que está bien que te fumes unos 3 cigarrillos y resulta que entendí, esto parece a chisme de peluquería, pero fue lo que alguna vez escuché que alguien me dijo que o alguna de estas empresas tabacaleras grandes puso plata para que dijeran esto no daña tanto. Dentro de la odontología eso existe. Sí, no es Correcto. un mito, es una verdad. Pero, 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 pero yo no sé si esto se puede decir. Yo no quiero mencionar nada de marcas ni nada por el asunto, pero usualmente las marcas persiguen a los investigadores, o sea, te abordan y te dicen, tengo este proyecto, ¿estás adentro o estás afuera? ¿Algo así? Generalmente eres como así. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación con alineadores. Ok. Y alineadores, por ejemplo, son acostumbrados a hacer una mecánica, una técnica más costosa, ¿no? Tiene Ujú, en comparación con un aparato fijo, por ejemplo. ujú. Entonces, por ejemplo, trabajo en una universidad pública. Entonces, no tenemos el dinero para, por ejemplo, poner alineadores en 30 pacientes. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros, la equipo de investigación, hace un proyecto, presenta este proyecto para la empresa acepta el proyecto y acepta financiar el proyecto. Ese es lo más común, Ok. pero sí existe la posibilidad de la empresa sugerir un proyecto para hacer en la universidad. Y poner Eso existe, condiciones. sí, con algunas condiciones. Por ejemplo, tú puedes utilizar nuestro escáner, voy a te dar 30 casos este año, ¿comprendes? Y por ejemplo, que estaba hablando sobre los problemas con la nutrición y con los problemas de las publicaciones que generalmente tienen la plata de empresas, para eso tiene también un nombre, Daniel, que es el sesgo de publicación. Ok. Entonces, por ejemplo, las revisiones sistemáticas son artículos tan importantes que hacen la evaluación de este sesgo de publicación en los estudios que estudia. Entonces, por Oh, ejemplo, casos clínicos son ejemplos claros de sesgo de publicación, porque se compara casos clínicos bien sucedidos, tiene infinitos, pero claro. ¿cuántos casos se acuerda de que son publicados de casos clínicos que no finalizaron bien? que no, que la mecánica no fue buena por diversos motivos, pero un caso Nadie publica clínico, eso. ¿por qué no publica? Claro. Y estos problemas, las desventajas de tratamientos, los tratamientos limitados, los problemas que son las cosas que no publicamos en Instagram, por ejemplo, Obvio, claro. son los que lo clínico se importa mucho porque son los problemas que tenemos en la clínica. Pero Exactamente. la literatura no tiene mucho eso. Ese es el Es- sesgo de publicación. qué gran idea de libro, ¿no? Porque siempre recordamos, no sé qué tan popular sea en Brasil el libro este, Million Tips en ortodoncia. Sí, sí, sí llegó. ¿Sí? Debería alguien ponerse los pantalones y gran idea para los que nos escuchan, cuidado si no lo hacemos nosotros, que sean Million no tips. O sea, no hagas esto porque la estás cagando. Y es lo que tú dices. Y es la clásica exposición en congreso que lo hemos hablado de muchos ponentes se vanaglorian o mira lo que hice, saqué este diente que estaba al lado del ojo, lo bajé y lo pasé por la nariz y salió aquí. Pero porque de algún modo va en contra del ego profesional y del ego personal decir, bueno, vengo a exponer esto que me salió absolutamente mal y me demandaron. Nadie hace eso. Y es lo que dice Silvio, me parece muy interesante que de ahí es donde de verdad está la salsa de aprovechar y de sacar la lección de qué no hacer, que es tan importante como qué hacer. Me hizo Sí, ruido eso, Daniel, justamente porque una de las cosas que intento pasarles a mis alumnos es que yo me he equivocado un montón, ¿no? En la práctica clínica con mecánicas que yo digo, y voy modificándolas siguiendo estrategias que no fueron escritas. Justamente
tocando este asunto. O sea, hay muchas personas que simplemente te dicen, coloca un elástico de clase 2. Todo bien, un elástico de clase 2, tú vas a tratar la clase 2. ¿Cuáles son los efectos de los elásticos de clase 2? Ok, los tienes claro. Ahora, ejecútalos. ¿Los vistes? No, no los vi. Y resulta que todos pasaron allí y solo te hiciste el ciego porque no realmente aprendiste el fondo, ¿no? Y Lo malo. saber lo malo es más importante que saber lo bueno, porque lo Mira, bueno es lo frase, obvio o lo bueno es frase lo, sota. lo clásico. O sea, yo les digo, o sea, tú tienes un efecto esperado y un efecto colateral. Apréndete cuál es el efecto esperado de la intrusión. El diente se intruye, ¿sí? Intrusión. ¿Y cuál es el efecto colateral? Vestibularización. Y ahí vas haciendo Un una montón de lista vaina. de efectos colaterales que tú dices, ok, aprendámonos esto, que cuando te aprendes esto es más fácil la mecánica. Si te aprendes el efecto deseado, es mucho lo que vas a estar de ingenuo pensando que las cosas son como son. Y realmente no son así. Y volviendo a tocar ese asunto de la evidencia, por supuesto, y siendo reiterativo con lo que Silvio está diciendo, con relación a las revisiones sistemáticas, hay revisiones sistemáticas también que no sirven. O sea, y tú digas, oh, pero es la punta de la pirámide. Sí, pero ¿dónde fue publicada? ¿Quiénes fueron los revisores? Y tú te pones a ver que entonces, ¿en quién confío? Entonces le pregunto a Silvio, Exacto. no. Pero efectivamente por eso es importante nosotros también estar conscientes de dónde fue publicada la revisión sistemática, quiénes fueron los autores. ¿Será que esos autores ya publicaron antiguamente o son nuevos autores? Y hoy entra algo muy en boga y justamente conversé con Daniel acerca de esto en el Congreso. Hicimos un episodio, Silvio, y un episodio que tienes que asistir, Dr. Shower, que fue justo lo que trajimos del Congreso americano este año. Y se hablaba mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Se hablaba mucho del chat GPT y del Gemini y todas las inteligencias artificiales, porque eso es algo que no pueden ocultar y hoy más los investigadores. Y de hecho se están haciendo filtros, si antes se hacían filtros para filtrar, valga la redundancia, un artículo o una escrita en Word, que se llamaba, por ejemplo, uno de ellos Plagiarism, que era como un software que veía si tú habías plagiado tu texto. Incluso él te salía cuando Un tú, porcentaje. exacto, cuando tú, por ejemplo, yo utilizaba mis propios artículos que ya habían sido publicados y te salía que tú mismo estabas plagiando tu información. O sea, imagínate la locura. Ahora el chat GPT, ahora están creándose filtros para detectar cuando esto lo escribió la inteligencia artificial o no. Y en ese sentido, por ejemplo, un ejemplo rutinario, como estamos hablando de alineadores, los alineadores sirven para todos los casos. Entonces, la evidencia te dice que para casos moderados, sí. Para clases severas, tú dices como que, o se habló también de que se utilizase mecánicas híbridas y etcétera, pero al final de las cuentas, como tú bien trajiste, eso puede ser incluso una campaña de marketing, ¿no? Una empresa muy Órale. pesada haciendo una inversión muy grande y sabemos también que los alineadores tienen la empresa mayor, que es la que más investigaciones hace, pero también es la que más invierte y la que menos, entonces queda como un vacío allí que tú dices realmente, ¿en qué confío entonces, Silvio? ¿En qué investigaciones yo digo, sabes qué? Vale la pena, por ejemplo, extraer o no extraer. Las preguntas aquí son súper difíciles, ¿no? Pero, che, una excelente pregunta también, porque, por ejemplo, estamos hablando de revisiones sistemáticas que son el topo de la pirámide, que son súper confiables, son estudios de estudios, pero imagine una situación, no sé, imagine una situación que tenemos 5 estudios, cinco investigaciones, ¿no? Perdón, y las 5 investigaciones no fueron bien delineadas, ¿sabe? No fueron bien hechas, por ejemplo. La investigación de la revisión sistemática es la respuesta de la combinación de estas 5 investigaciones. Entonces, las 5 investigaciones no están generando la respuesta correcta, Claro. entonces la revisión sistemática automáticamente no nos No es dará buena. la respuesta correcta. Entonces, el problema de las revisiones sistemáticas es que es súper dependiente de los... Voy a utilizar solo ello. No, no es así. Entonces, ¿en quién confiar? En nadie.
Difícil. En Dios, en nosotros. No sé, pero Silvio, una pregunta que cala perfectamente aquí sería, ¿y los libros? ¿Qué piensas acerca de los libros, no? Porque si bien estamos hablando de evidencia, es como que, ok, entonces me voy a un libro, ¿no? Pero al mismo tiempo observamos que es mucho menos difícil publicar un libro. ¿Quién Y auditó ese libro? ¿quién La auditó verdad. ese libro? ¿Quién fue el peer review de ese libro? Pero hay personas, autores grandísimos. De hecho, tenemos muy cerca aquí en Brasil, en Bauru, tenemos autores de varios libros que viven aquí en nuestra ciudad y conviven. Esto es como el Hollywood de la ortodoxia y de la Oh, odontología. Tú te encuentras de repente a José Mundelli, te encuentras a Marcos Jansson, te encuentras a todos caminando por allí como mortales y tú los ves y dices, wow. Así como nos encontramos a la gente de la televisión. Así para nosotros es un investigador o alguien que publica tanto, ¿no? Y bien que, como te dije, hay unos libros que son referencias de sus propios artículos, de las investigaciones. Hay libros que son unos vagabundos, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar eso como estudiante? Yo como odontólogo, como estudiante de ortodoncia, ¿qué libros realmente vale la pena entonces ponerle la cara, ¿no? Porque si bien hay libros básicos que nos van a dar una base, hay libros que simplemente se publican y más nunca nadie los compró. perfecta esta pregunta, Cheo. En realidad, yo tengo un pequeño sesgo acá porque me gusta mucho de libros. Entonces me gusta mucho de leer los libros. La verdad me gusta mucho más que artículos, porque generalmente el lenguaje de los libros es más simple, es más fácil, tiene más figuras, tiene más descripciones del caso, porque el artículo tiene generalmente una cantidad máxima de palabras. Entonces el libro es más simple, es más descriptivo, tiene mucho más ventajas que desventajas en ese aspecto, pero también tiene trampas. Porque así como Daniel estaba hablando, ¿quién es el peer review del libro? La propia persona. No tenemos. La persona puede escribir lo que quiere. Entonces, tenemos que claro. tener senso crítico, es la palabra. Tenemos que ser, tenemos que ser críticos con lo que estamos leyendo. Eso para todo, para libros, para artículos, para revisiones sistemáticas. Entonces, el primer punto es que me gusta mucho de libros. Aquí en Bauru tenemos muchos autores que son súper mundialmente conocidos, también con libros excelentes. Pero miren que eso es una cosa interesante. Generalmente los libros más conocidos mundialmente son de autores o personas que también hicieron muchas investigaciones, están envasando sus libros en investigaciones. Y pueden checar las referencias de esas personas. Tienen muchas referencias buenas de autores e investigaciones muy importantes. Generalmente, entonces, estos libros que estamos haciendo la recomendación para nuestros alumnos leer son de personas que son súper clínicas, tienen mucha experiencia y también tienen una parte de sus manos de investigaciones. Pueden mirar los tips, los libros de estos autores que dice Cheo. Entonces, generalmente son de personas muy críticas con su especialidad, con su ortodoncia, que tienen mucha experiencia. Por eso que me gusta mucho de sugerir libros para nuestros alumnos, principalmente para aquellos que están iniciando el proceso, ¿sabe? Porque imagine, está empezando ortodoncia y su profesor tiene 10 artículos de TIDAD. Ah, tiene que estudiar esos 10 artículos. Es horrible. No, no Es da. horrible. Va a odiar, su El alumno va a delivery es odiar. muy, el delivery es muy incómodo. O sea, es difícil. Y tienes toda la razón. Nunca había pensado en eso. El contraste entre un libro y un artículo es en cuanto a comodidad. Y parte de esa comodidad tiene que ver con que realmente la información te entre al cerebro en que tú digas, oh, mira, cómo me está relatando. Me imagino que también, no sé si muchas veces cuando se escribe un artículo se piensen en, o quizás algunos autores pensarán en que yo necesito que esto sintetizar esto tan pequeño a que
las personas que lo revisan lo acepten y me puedan publicar, más que en tener una intención real de enseñar a quien lo esté leyendo, que creo que los libros van por ahí, es como que te echa el cuento, la narrativa y todo el asunto y haz esto y es brutal, no lo había pensado así. Realmente el libro es mucho más friendly que los artículos. Imaginen la situación de, por ejemplo, tiene un alumno y en la clínica tiene un paciente con una super curva, creo es curva de SP en español, ¿no? Ujú, Tiene ujú, una curva de SP súper acentuada y tiene que hacer la corrección. Entonces, mire, dice para su alumna, tienes que leer este artículo de curva de SP. No va a comprender nada porque la introducción es súper corta, es súper pequeña. No voy a decir nada casi de biomecánica, solo claro, resultados de la técnica, todo. Entonces es mucho mejor dar estadística. un libro que va a explicar toda la etiología de la curva de SP, va a decir ejemplos de mecánicas, los efectos colaterales, todo, y después hacer la complementación del raciocinio de la comprensión con un artículo, porque así va a tener una libertad, un conocimiento previo para leer el artículo. Si no, no, solo el artículo, el alumno va a se quedar maluco, no va a funcionar bien.